Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Como era de esperar, la campaña política para las elecciones primarias en los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación Libre arrancó con caravanas y eventos políticos en espacios abiertos en las principales ciudades, así como con profusión de mensajes en las redes sociales y en los medios de comunicación social del país. El Consejo Nacional Electoral hizo la convocatoria a elecciones internas y primarias el 13 de septiembre del año pasado con la ley electoral vigente, en vista que el Congreso Nacional no logró un consenso para aprobar la nueva normativa que regirán los futuros comicios. Conforme a la Carta Magna, las elecciones generales en Honduras se realizarán el 28 de noviembre de 2021 y permitirán renovar los cargos de presidente de la República, 3 designados presidenciales, 128 diputados propietarios y 128 suplentes, además de 298 alcaldes con sus corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. El oficialista Partido Nacional concurrirá con 2 movimientos políticos. Juntos Podemos, que encabeza el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y Unidad y Esperanza, que postula como precandidato presidencial al alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura. El Partido Libre lleva a los precandidatos presidenciales Carlos Eduardo Reina de Nueva Corriente, Nelson Ávila del Movimiento 5 de Julio, Wilfredo Méndez por Honduras Libre y la ex primera dama y expresidenciable Xiomara Castro de Celaya, postulada por la alianza de 6 facciones internas. Por su parte, el Partido Liberal acude a la contienda electoral con nuevos bríos y de la mano de los precandidatos presidenciales Darío Vanegas del Movimiento Esperanza de Honduras, Luis Zelaya de la facción Recuperar Honduras y el joven empresario sanpedrano Gianni Rosenthal del Movimiento Liberal Llanista. La campaña política de este año encontrará algunas limitaciones ante la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, ante lo cual el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y el CNE han prohibido celebrar reuniones con más de 50 personas. De igual forma, la Oficina de Política Limpia de Honduras dispuso un techo en el gasto total para cada aspirante a cargo de elección popular. La polarización tras la reelección en 2017 del presidente hondureño Juan Orlando Hernández se ha mantenido vigente en el país, mientras la oposición política espera romper la hegemonía del Partido Nacional, que ha gobernado durante 3 periodos de 4 años cada uno de forma continua. Parte de la historia nacional es que las campañas siempre inician de manera precoz. Sin embargo, el provecho de la pandemia por COVID-19 y los huracanes por ETA y Iota permitieron condiciones para ir en la búsqueda de los votos de sectores más vulnerables o de los que viven en pobreza extrema. El 15 de septiembre próximo, día de fiestas patrias, Honduras arriba a 200 años de vida institucional en medio de la mayor crisis sanitaria, política, económica y social de su historia. En enero de 2022, el gobernante Juan Orlando Hernández deberá ceder la banda presidencial al candidato que resulte elegido en uno de los procesos más complejos y tortuosos en los últimos 200 años de vida institucional de la nación centroamericana. Arrancó la actividad proselitista. Bienvenidos, un saludo a todas las mujeres hondureñas en el Día Internacional de la Mujer. Lo mejor para este 2021 para todas las mujeres hondureñas, especialmente que supere el número de femicidios en el país y la violencia contra las mujeres. Felicidades a las mujeres. Vamos a saludar a los invitados. Hoy van a hablar del arranque de la campaña política en Honduras. 3 personas connotadas. Don Julio Navarro. Julio, buenos días. Buenos días, Raúl, mucho gusto. Un gusto saludarte, gracias por estar aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. El abogado Raúl Pineda, abogado, bienvenido. Muchas gracias, licenciado, y un saludo a don Julio y a mi amigo José León Aguilar. Don José León, buenos días.
Buenos días, Raúl. Es un placer estar en tu programa y compartir nuestras personalidades, como es el abogado Raúl Julio. Y quisiera, antes de todo, enviar un saludo a toda la mujer hondureña en este día, especialmente a las feministas. Le agradezco a don José León Aguilar que participe esta mañana como presidente del PINU, también para que nos diga cuál es su visión de lo que será la política. Julio, ¿con qué ambiente ha iniciado la campaña proselitista? ¿Cuál es tu análisis? Raúl, el bien más escaso que hay en Honduras, sin duda, que es la democracia. Y es el bien más caro, al que mayores recursos sin miramiento le asigna el Estado. O sea, nosotros vemos que las elecciones primarias, al fin se va cumpliendo el cronograma ante tanta incertidumbre de carácter político que ha existido por la falta de decisiones dentro del Congreso Nacional. Entonces, la actual campaña pareciera que va a ser lo mismo de lo que hemos venido conociendo en años anteriores. Siempre vemos proliferación de candidatos en libre, no en los otros dos partidos grandes que ya han aprendido que no pueden dividir tanto las fuerzas en demasiados precandidatos, pero libre por sus herencias liberales y herencias de la izquierda, prolifera la mayor cantidad de candidatos presidenciales y por sobre todo de diputados y de alcaldías. Vamos a unas elecciones primarias que en realidad en Honduras tienden a ser más caras que las elecciones generales, porque vas a ver que hay que destinar un aula en un centro electoral, un aula para cada partido, 3 urnas para cada partido, mientras que en las primarias tenés un aula y tenés 3 aulas, salen 3 actas, ahora hay que sacar 9 actas. Entonces, todo ese costo, digo yo, ¿para qué? Si uno revisa las planillas, mira, del Partido Nacional, solo 2 diputados actuales no van aspirando. Del Partido Liberal, todos los que están van aspirando. Y del Libre, todos los que están van aspirando. Entonces, es seguro que todos estos candidatos que ya ostentan cargos a nivel de diputaciones llevan una ventaja comparativa sobre los otros aspirantes. Entonces, vamos a gastar el Estado una millonada en todas estas elecciones primarias en función de lo que llamamos nosotros democracias abiertas. ¿Para qué? Para renovar los mismos diputados que existen actualmente. Diputados que tienen una enorme deuda de carácter legislativo en aprobar leyes que van en contra de los intereses de Honduras, de los intereses de la ciudadanía, y en no aprobar leyes que debían de ser pertinentes para darle mayor funcionalidad al Estado de Honduras. Entonces, a mí me parece que las elecciones primarias fueron creadas para democratizar los partidos, para eliminar el dedo, pero el dedo todavía persiste en la elaboración de las planillas. Sí. Abogado Raúl Pineda, ¿qué análisis ha hecho de lo que ha visto este fin de semana al iniciar la campaña política interna de Libre, Partido Nacional y Partido Liberal? Bien, lo primero es celebrar que el cronograma electoral se esté desarrollando con normalidad. Yo creo que pocos procesos se han visto tan amenazados como el proceso electoral actual. Segundo, en alguna sintonía con lo que expresaba el licenciado Navarro, las elecciones primarias y internas, vamos al 9º proceso, no han resultado lo que se esperaba. En primer lugar, implican una inversión de 1.000 millones de lempiras, de los cuales el Estado
prácticamente tiene que hacer enormes sacrificios para poderlos suministrar. Y estas elecciones primarias deberían ser, por su propia naturaleza, problema de los partidos. Debería irse con un censo de militantes de los partidos, porque las elecciones internas son eso, son elecciones de militantes. Luego son exageradamente competitivas y ahí encuentra usted un gran problema. Por ejemplo, en el Partido Liberal, que hay 3 corrientes, para que usted pueda tener un cupo de diputado, tiene en una primera etapa que vencer a 91 competidores. Y luego en la elección general, si hubiesen 4 partidos, tiene que dejar atrás a 157 competidores. Y para lograr esto, usted tiene que manejar la agenda obsequiosa, mandar la cisterna al barrio que no tiene agua, financiar el torneo de fútbol de la comunidad, regalar bolsas de agua, regalar piñatas, regalar alimentos. Y este proceso se repite en la elección general para los mismos resultados. ¿Por qué? Porque tampoco son veraces. Los partidos, cuando obtienen sus resultados, hacen acuerdos internos para inflar sus resultados electorales. Es decir, un partido que saca 400,000 votos reales, al dar a conocer su resultado general, lo potencia exponencialmente a veces y con cara al proceso general. Entonces, ni son democráticas porque son exageradamente caros. Un candidato a diputado en Francisco Morazán puede gastar hasta 4.3 millones de lempiras en una campaña para írselos a ganar una vez que surja electo en los 4 años que es diputado, cual es notablemente irracional. No son veraces porque los resultados se manipulan y tampoco sirven para expresar la voluntad genuina de los militantes. Los partidos no se han preocupado por hacer sus censos y siento yo que el Estado, dentro de la reforma política que debe hacer, si no en este gobierno, en el próximo, debería hacer que las elecciones internas fueran eso, elecciones exclusivamente de los partidos y facilitar el espacio de que el que no tenga entrada en los partidos, por eso que llama don Julio el dedazo, pues pueda ir en una candidatura independiente siempre y cuando acredite que tiene una masa crítica de electores que lo respalden. Pero el sistema electoral de Honduras es un sistema depravado. Aquí escribieron 9 partidos que deberían tener como respaldo 69.532 firmas, que es el 2% del volumen electoral más elevado de la última elección. Y todo el mundo sabemos que 2 partidos no tienen esos números de seguidores. Entonces, el sistema necesita ser reinventado porque después de muchos años de estarlo aplicando con una sana intención de dar más apertura participativa, no está funcionando. Un candidato pobre sigue siendo un pobre candidato. Y en ese orden de ideas hay que plantear las reformas necesarias y reitero celebrar que estamos avanzando en la ruta correcta, por lo menos de acuerdo al cronograma, y que ojalá, y es un deseo muy fervoroso, que las próximas elecciones yo creo van a ser razonablemente transparentes, a pesar de que vamos sin la ciudadanización de las mesas, sin la segunda vuelta, sin la tecnología adecuada, pero creo que Honduras se va a reorientar en su ruta democrática. En la siguiente participación quiero que el abogado Pineda Alvarado me ahonde sobre un sistema depravado de la política hondureña. Estoy de acuerdo con él, yo he hecho cuentas algunas veces, a Julio también, el abogado ya fue, y don José León es candidato a la presidencia. Pero él tiene razón, el abogado Pineda Alvarado. Algunas veces a lo largo de los años me han ofrecido que busque una diputación aquí por el departamento de Francisco Morazán
pero cuando me dicen que hay que gastar esa cantidad de dinero que dice el abogado Pineda Alvarado, yo he hecho esa misma suma que hizo él. ¿Y de qué va a vivir uno? ¿De dónde va a sacar tanto dinero? La verdad que son cosas para platicar hoy. Don José León Aguilar, usted es presidente del PINU. ¿Cómo ve el arranque de estos 3 partidos que van a internas? Ustedes no. ¿Y cómo visualiza esta campaña interna de los 3 partidos que en la última votación fueron los mayoritarios y los siguientes partidos? También lo que ha dicho el abogado Alvarado y don Julio Navarro, de lo que será un proceso electoral inédito en Honduras. Hay 13 partidos inscritos. ¿Cuánto dinero cuesta esto? No me imagino cómo va a ser la papeleta y todo esto. Por favor, don José León, su análisis. Bueno, gracias. Yo pienso de que cuando se hace la ley electoral actual, que se convocó a elecciones primarias, se hizo con la sana idea de poder democratizar los partidos al interno, pero no para que sean campañas tan abiertas, porque estas son campañas de partidos. Es decir, que las elecciones son de partidos y no son elecciones generales. Yo creo que lo que está pasando es el abuso que hay en cuanto a las campañas electorales, porque si bien es cierto, cuando se hace la ley, de repente se hizo para un bipartidismo, porque la idea era que los partidos seleccionaran los mejores hombres y mujeres al interno de sus partidos para proponerlos a una elección general, pero no quisieran una campaña tan abierta. Y también lo otro es que vemos que los que están en el poder y que tienen que pueden tomar dineros públicos, también aprovechan los dineros públicos para hacer campañas. Además de todo el proselitismo que se hace durante el tiempo de convocatoria a la campaña abierta ya para las elecciones primarias. Pero las elecciones primarias no surtieron el efecto y lo que se pretendía en la ley, es decir, el espíritu de la ley, sino que se ha manoseado la ley, porque ese es un problema que ha sucedido, el incumplimiento de la ley, el acomodamiento hacia acuerdos que se llevan entre partidos, y eso ha afectado la pretendida democracia interna que se hacía con la reforma electoral que se hizo en ese tiempo, en el 2002. Esto ha llevado de que hay un desorden más bien en las elecciones primarias. Vemos que han sido señaladas que son elecciones bastante cuestionadas, que los candidatos que salen no sacaron la cantidad de votos, sino que los sacaron en la mesa. Y esto nos ha llevado más bien a un problema. Yo diría, y nosotros propusimos, que las elecciones primarias pues no se eliminaran de la ley y que lo hicieran en asamblea los partidos, porque no se consiguió lo que se pretendía, que era renovar principalmente el Congreso Nacional, donde es el ente político donde se dictan leyes, y que esto fuera más participativo, es decir, que las personas no se adueñaran de las curules, porque si vemos las papeletas o vemos las planillas que van, tenemos la misma propuesta del pueblo. Y eso no va a renovar el Congreso Nacional, sino que vamos a tener el mismo Congreso, los mismos resultados de las elecciones primarias y la misma propuesta para las elecciones generales. Sí, don Julio Navarro, aquí me escribe, gracias a don Denis Gómez. Buen día, Raúl. La fecha, día y hora son a la fecha, día y hora. Son 14 partidos los que van a participar en las elecciones
generales. En un momento voy a dar el listado. Julio, ¿qué le da a la democracia de Honduras eso? ¿Beneficio o no? Unos hablan que algunos son partidos de maletín, otros que son partidos afiliados al partido de gobierno. Nueva Ruta, Salvador de Honduras, Linder de la Empira Viana y el partido de Illescas son los 4 nuevos. Repito, la Nueva Ruta que postula Edras Amado López, partido Salvador de Honduras que postula Salvador Narrala, Linder de la Empira Viana y el partido de el actual diputado Illescas. Julio. Ahora, Raúl, la proliferación de partidos políticos debía de ser un indicador de lo que representa la sociedad política e ideológicamente. O sea, eso no estaría malo porque podían surgir gobiernos de minoría en coaliciones como se dan en otros países. El problema nuestro es que los partidos que llamamos pequeños, algunos con 50 años de existencia, no han podido romper tan siquiera la barrera de los 50,000 votos por partido. El abogado Alvarado planteaba que para inscribir un partido uno necesita aproximadamente 69,000 votos. Vos multiplicás 69,000 votos por 10 partidos o 11 partidos que consideramos pequeños de menor volumen electoral, ahí tendría casi 700,000 votos. O sea, una población de 700,000 votos que no cree en el tripartidismo, etcétera. Pero una vez que vamos a contar a las urnas, entonces nosotros vemos que esos partidos a lo más que llegan entre todos a 30,000 votos. Entonces, realmente esa proliferación de partidos no es un indicador de apertura democrática de todos los sectores de la sociedad hondureña que piensan en forma diferente, sino que esos partidos, la mayoría que se han creado, a excepción del Pino y la Democracia Cristiana y un poco la UDEVA, pero los demás han sido amparados, la creación de esos partidos, en las ventajas que da la ley electoral sobre el financiamiento de los partidos. Y eso, mira, algunos partidos pequeños se molestan por eso, porque dicen que ellos tienen derecho, pero no a tener votos sobrevalorados. O sea, no es posible que en Honduras un partido político con 3,000 votos le den 11 millones de lempiras. Ayer escuchaba a alguien que dijo, bueno, 11 por 9 son 100 millones. ¿Cuántos millones se fueron en los hospitales? Pero sí, entonces recurrimos a eso, entonces todo lo vamos a justificar. Entonces yo creo que como estaba la ley anterior de que se planteaba que el partido que no adquiría determinado techo electoral perdía prácticamente su personería jurídica, pero la Corte habilitó todo eso. El otro problema que veo yo en estas elecciones primarias, Raúl, que se han venido repitiendo es lo siguiente. ¿Cuál es realmente la posición del partido político liberal, Partido Nacional y Partido Libre? O sea, posición del partido ante problemas fundamentales de la sociedad, sino que ahora te aparece que cada precandidato de un partido de esos tiene una visión muchas veces diferente a lo que supuestamente plantea el partido. Entonces, de esas elecciones primarias va a salir un candidato del partido, pero ese candidato del partido realmente representa la estrategia, la plataforma, la visión de la sociedad, del Estado, la institucionalidad que tiene el partido como tal. Eso se pierde, se diluye en las elecciones primarias. Entonces después nosotros tenemos que decimos los hondureños, miren, el partido no es responsable de lo que está pasando. Es responsable, le dice el que gobierna, pero ese que gobierna llegó a nombre de un partido político, porque hasta el momento hemos visto que ha llegado a nombre de un partido político y alguien quiso llegar a nombre de la persona en particular, pero tuvo sus enormes dificultades. Hay otro elemento, Raúl, que deberíamos de exigir, es que cuando llega gente que producto de estas elecciones, llega gente de otros sectores que no son necesariamente de tradición política, en Honduras lo vimos bien cuando llegaron los deportistas.
Deportistas llegaron por popularidad. Gente de la farándula llegó por popularidad. Yo he anotado que más o menos entre deportistas y gente de la farándula, producto del proceso de apertura de los partidos políticos, han llegado 13 diputados en las últimas 3 legislaturas. Pero no hemos visto nosotros esas nuevas personas que han llegado al Congreso Nacional a emitir leyes, a hacer propuestas que sean distintas a lo que manejan los políticos clásicos de este país, sino que todos ellos lo que van a hacer es asumarse al liderazgo hegemónico que tienen los que controlan los sellos de los partidos. Entonces yo creo que hay que ir desmistificando eso, de que las elecciones primarias son apertura para nuevas personas que sin elecciones primarias no podrían llegar a cargos de elección, porque una vez que han estado en cargos de elección, esos que no son políticos, realmente para la ciudadanía se han convertido en un fraude. Yo creo que si el Estado asigna una gran cantidad de recursos para elecciones primarias, deberíamos de exigir que en esas elecciones primarias salgan personas realmente responsables y que tengan un compromiso político. Fíjate, compromiso político con su partido en realidad, y ese compromiso que sea también con lo que necesita nuestro país. Sí, don abogado Pinedo Alvarado, y sobre lo que decía, estoy de acuerdo con usted. No pueden gastar 2, 3, 4 millones diputados para llegar a ganar lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto ahí en la parte económica? Un sistema depravado, pero cree que van a ser transparentes las elecciones. Si me profundiza en esos puntos, por favor. Bueno, hay varios temas interesantes. Primero, qué bueno que haya muchos partidos, pero responsablemente. Es decir, si alguien cree que tiene el liderazgo y los seguidores suficientes para participar, pero no lo ha podido probar a través de un proceso electoral. Lo interrumpo un momento. Hay 14 partidos, 10 de la temporada pasada y 4 más, hablando términos futbolísticos, pero se quiere inscribir el partido Naranja y Marlon Escoto también. Abogado Alvarado. Le decía que estos partidos deberían rendir fianza mientras no demuestren tener una masa crítica lo suficientemente sólida para compensar el esfuerzo que hace el gobierno, el pueblo hondureño, en hacer millones de papeletas. Debería exigírsele que rindan una fianza para, en caso de que no saquen el volumen electoral que dicen tener, puedan responderle económicamente al Estado. Usted mira partidos como Justicia Nuestra, Movimiento Acción Social, Movimiento Nacional Republicano, Liberación Democrática. Todos los nombres son muy bonitos, muy rimbombantes, pero no conocemos ni siquiera quiénes son sus líderes, quiénes son los candidatos. ¿Cuál es la motivación de esto? ¿O son partidos prohijados desde el poder, o son, salvo excepciones extraordinarias, partidos que van detrás de una deuda política que mínimo son 9 millones y puede llegar hasta 12 millones en el próximo proceso electoral? Ese es un negocio redondo, tener un partido, y envilece la política porque la convierte en un negocio. Y se ha dado en el pasado y por... Bien, vamos a... Ya recuperamos. Sí. Este tipo de situaciones hacen que la política se convierta en una especie de caseta de peaje. Entonces tiene que poner dinero para poder lograr ciertos objetivos. Entonces, si quieren participar, los partidos nuevos, no se puede ser tan pródigo. Emilio Durkheim decía, lo más malo de la democracia, lo más peligroso es el exceso de la democracia. Entonces, ríndame una fianza, una garantía bancaria de que usted va a sacar al menos
10,000 votos. Y si no lo saca, con ese dinero vamos a resarcir el Estado del daño que ha sufrido. Yo veo un problema más profundo, es decir, ¿por qué tanto partido? Pues para controlar la mesa. ¿Por qué no se aprueba la ley electoral? Porque no hay consenso, no hay acuerdo en cuanto al hecho de que quienes van a integrar la mesa, que es la matriz donde se generan los fraudes. Y ahí es donde entramos a un conflicto. Yo sostengo que hay factores exógenos, Unión Europea, gobierno de Estados Unidos, que quieren elecciones razonablemente transparentes y van a presionar y están presionando en ese sentido. Y veo también que grupos de poder interno, es decir, la gente que maneja la economía de este país, no quiere que aquí pase lo que pasó en Chile, ni lo que pasó en Perú, ni lo que pasó en Ecuador, que durante semanas hubo violencia y la economía se paró. Y eso fue destructivo para esos países y para Honduras sería demoledor. Por eso es importante entender las cosas con mucha claridad. Hay un grupo pequeño pero poderoso que quiere delegitimar las elecciones. El último argumento es que las imprentas no tienen suficiente papel, que no hay tinta, que hay problemas. A algunos aspirantes presidenciales se les propuso posponer las elecciones primarias por 2 o 3 semanas, lo cual implicaría una reforma legal y hay un problema ya ahí subyacente que hace que el grupo que esté en el poder, que tiene miedo, que ante un cambio político puedan tener consecuencias muy negativas frente a acciones legales que se pueden emprender contra ellos, va a hacer lo que haya que hacer. A la medida que vemos un resurgimiento de partidos, me parece que el Partido Liberal se está oxigenando bastante, en la medida que los otros partidos cualitativos como el PINU están empezando a tener un protagonismo más de calidad que de cantidad. Cuando vemos que en el Partido Nacional hay preocupación en cuanto a lo que pudiera ser la eventualidad de un triunfo electoral, porque ya es poco lo que tenemos que ofrecer, es decir, la continuidad de la gente que esté en el poder no implica un cambio positivo, es decir, la gente no quiere más de lo mismo. Y que ahora hay una modernidad que dejó atrás a los políticos. Ya aquel político que trabajaba con música ranchera, que era abogado, gordo, que tenía un discurso complicado que nadie entendía, pasó a la arqueología de la política. Hoy es la comunicación. En el año 2000 no teníamos YouTube, no teníamos WhatsApp, no teníamos Facebook, pero los políticos de Honduras en su mayor parte se quedaron viendo pasar la modernidad y creen que esa agenda obsequiosa de mandar la cisterna con agua, de dar la bolsa solidaria, de regalar la pelota de fútbol, siendo la metodología que los va a llevar al triunfo. No, la sociedad cambió. La gente cambió, la gente ya no quiere ser representada, la gente ahora quiere participar directamente y eso lo vemos en fenómenos como de 100 hondureños, 98 quieren un celular. Hoy el tema de la comunicación es fundamental, los medios corporativos perdieron influencia, hoy hay microsectores que operan a través de radios digitales, periódicos digitales, ya nadie lee los periódicos escritos, pero la modernidad no llegó a la clase política y tienen que actualizarse. Hoy Honduras está pasando el momento más difícil en su economía y el afán de trastornar estos procesos solo va a generar un estallido social. La elección es una distensión porque genera una esperanza y por eso necesitamos que los políticos se reúnan y que hagan los cambios que hay que hacer. Aquí no podemos estar yendo a elecciones cada 4 años. Es decir, ya hay que pensar sin que esto implique una manipulación del que esté en el poder, en ver una reelección alterna o ver cómo se amplía el periodo a cómo era antes. No todo lo novedoso es bueno. Nosotros hicimos desde el Congreso muchas reformas. Cambiamos con José León el modelo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
y terminamos peor de lo que teníamos antes. El modelo de elecciones primarias no funciona. De ahí que necesitamos un gran consenso nacional donde los políticos entiendan que hay que tener la mejor gente aunque no sea de su partido, porque este país es muy modesto y aquí el talento y el dinero no abunda mucho. Entonces hay que unirse en función de un gran proyecto nacional y de pensar un poquito más en el mediano y en el largo plazo. El talento y el dinero no abunda mucho, dice el abogado Raúl Pineda. Y el poco dinero que hay, una gran parte se lo han robado. Es la verdad. Claro. Sí. Pero es que se lo roban descaradamente, ¿verdad? En un acto que es ofensivo y lacerante para un país tan miserable como el nuestro. Mire, usted mira datos estadísticos, nosotros estamos peor que en el 2010. En lo único que hemos mejorado, creo que 15 puntos, es en la lucha contra el analfabetismo. Pero en lo demás, la década de 2010-2020 fue una década perdida, con un pequeño detalle. Se gastaron 23.000 millones de dólares en reducción de la pobreza y somos pobres. Sí. Perdida para algunos, abogado. Sí, para algunos, correcto. Para la mayoría. Así es. Para las mayorías y ganancias para otros. Don José León, ¿qué piensa de lo que está diciendo tanto don Julio como don Raúl Pineda? Pero hablaba con un muchacho recién graduado y me dice, este es de los países más desiguales del mundo, somos más pobres después de Haití, pero la riqueza se concentra en unos poquitos y la caravana esa de hondureños en la frontera con Guatemala ha recorrido el mundo a toma. Eso es Honduras. Esa es la realidad de Honduras. Don José León. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un recorrido, de repente tal vez muy cerca del 2000 para acá. Hemos visto que a veces yo siento que retrocedemos no solamente al 2000, sino que retrocedemos a los años 80, a los años 90 en cuanto a comportamiento político. Nosotros hemos creído de que Honduras necesita instituciones fuertes. Electoralmente tendríamos que tener una propuesta diferente a la propuesta de los partidos políticos tradicionales, de controlar las instituciones electorales para bien de unos pocos y no para abrir un proceso de participación. Recordemos que la participación ciudadana en este país solamente la tenemos el día de las elecciones y esa participación ciudadana no es transparente, sino que es manoseada por los que están dirigiendo las instituciones electorales. Se han creado otros entes electorales con la idea de transparentar los procesos, pero el resultado va a ser más de lo mismo, porque son los mismos partidos que están dentro de estas instituciones pujando cada quien por su lado. Esto nos va a llevar, yo les decía que antes teníamos dos problemas, el bipartidismo, es decir, entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Hoy vamos a tener en estas instituciones un pugilato de tres partidos. ¿Y quién pierde? Aquí quien pierde son las mayorías. La democracia debe fortalecerse, pero no es de esta manera que se fortalece la democracia. La democracia se fortalece con la participación ciudadana que permite llevar las mejores personas a dirigir este país. Pero con la propuesta que tenemos, no vamos a alcanzar eso en las elecciones generales, porque tenemos a las puertas unas elecciones primarias que lo que sale, el resultado de las elecciones primarias, es lo que se va a proponer para las elecciones generales. Y si las elecciones primarias no son buenas,
y no son selectivas, entonces tendríamos resultados malos en las elecciones generales. Recordemos que los partidos no tradicionales, que decimos pequeños, no han crecido por la misma situación, porque los partidos que están en el poder compran la voluntad de los ciudadanos. Lo otro es la cultura del ciudadano, que no ha aprendido a votar, sino que ha aprendido únicamente a recibir una dádiva a cambio de un voto, y no mira a las personas, sino que también, decíamos antes, las personas votan por un color político. Ahora ya no votan por un color político, sino que votan por lo que les dan. Y ese es un problema, un comportamiento de la ciudadanía que no abona en nada. Mucha gente es comprado por su diputado en su departamento, y posteriormente está protestando por ese diputado porque dice que ese no lo representa. Recordemos que cuando damos el voto estamos cediendo el poder a una persona para que me represente en toda la vida nacional. Digamos, los diputados, cuando votamos por un diputado, estamos cediendo nuestro poder para que nos represente en el Congreso. ¿Y cuál es la representación que tenemos? Es mala. Entonces, ¿qué dice la persona que votó por el diputado? Dice, ese diputado no me representa. Pero yo creo que en la medida que la ciudadanía tenga un comportamiento diferente en las elecciones generales, tendremos buenos resultados. Lo otro es que los partidos no tradicionales también tengan una buena propuesta para la ciudadanía, para que pueda votar por ella. Sabemos que últimamente, y por la misma situación de corrupción que se ha dado, no solamente robando los dineros del Estado, sino que también torciendo las leyes del país, es que han llegado un sinnúmero de partidos que no llenan los requisitos, porque son partidos que tienen un dueño, y eso no es, esta no es una ONG o lo que sea, es un partido político que va a luchar por el poder. Pero lo otro es que los partidos tradicionales han apoyado la inscripción de estos partidos para tener una ventaja dentro de las elecciones generales. Y si vemos la situación de la nueva ley electoral, que yo digo que no es una nueva ley electoral porque solo lleva unas 4 reformas, no se ha dado por la misma situación, porque tienen que tener, van buscando ventajismo dentro de la ley, pero un ventajismo de partido y no un ventajismo nacional. Entonces, la propuesta nuestra, como opino, era de que las mesas fueran ciudadanas, que nos saliéramos todos los partidos políticos de la mesa y que únicamente fuéramos auditores del proceso, pero no fuéramos administradores de la mesa. Entonces, yo creo que lo que debe de desaparecer es ese ventajismo que hay en las leyes, en las elecciones también. Y yo estoy de acuerdo que los partidos que no obtengan un resultado de acuerdo a la ley deben desaparecer, pero el problema es que tenemos la Corte dio vida a esto y anula de que los partidos puedan desaparecer independientemente que no saquen los votos que dice la ley electoral. Entonces eso tendría que hacerse una reforma para eso. Así es que yo creo que la ciudadanía debe de votar por las personas y no por lo que le dan. Y los partidos emergentes deben de tener una buena propuesta. El
primer ministro británico Boris Johnson dejó claro al presidente Joe Biden que está listo para forjar un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La presión por un nuevo convenio surgió durante una conversación telefónica entre ambos gobernantes en la que se discutieron varios temas, entre ellos la respuesta global contra la pandemia de coronavirus y el anuncio hecho esta semana por el gobierno de Biden de que Estados Unidos se reincorporaría al Acuerdo de París sobre el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud. Un nuevo tratado comercial entre los aliados es mayor prioridad para Johnson que para Biden. Gran Bretaña recuperó el control de su política comercial nacional a principios de mes, tras la conclusión del periodo de transición de post-Brexit. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que Washington no tiene ningún plazo para concretar un nuevo acuerdo comercial, dado que Biden está más concentrado en controlar la pandemia de coronavirus y apremiar al Congreso a que apruebe un plan de asistencia por COVID-19 de $1.9 billones. Janet Yellen, a quien Biden propuso como secretaria del Tesoro, también señaló en su audiencia de confirmación a principios de semana que el mandatario estadounidense no estaba ansioso por negociar nuevos pactos comerciales. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, a mis invitados, escuchen esto, una buena fuente que tengo. Ya comenzó la campaña, los políticos muy contentos y entusiasmados, pero deberían de realizar una investigación profunda en el Consejo Nacional Electoral. Faltan 47 días y no hay empresas que desarrollen los distintos sistemas que se necesitan. Maletas electorales no hay suficientes. Todos estos procesos en Honducompras, 2 han sido fracasados o declarados desiertos. No se sabe si van a implementar custodios, no hay bodega electoral, las papeletas aún no están en imprenta, tampoco hay capacitación ni instructivos, y ahora con varios empleados con COVID-19 porque no son estrictos en el protocolo, y hasta hoy van a repetir una prueba a los empleados. Las fuerzas políticas están al tanto, pero no reaccionan, así que hecho y consentidor la misma cosa son. Así que si no sale bien las cosas, que no reclamen. Julio, así están las cosas. También en los organismos electorales, el registro con dudas, ya están viniendo las primeras identidades desde Polonia, que de verdad eso, cómo hicieron las identidades en Polonia, pero ya eso ya está en camino. Comentario, don Julio. Estamos con un mundo global. ¿Cómo decís? Raúl, el abogado Alvarado decía que habría que felicitar a los organismos electorales de que van cumpliendo el cronograma con todas las dificultades que hemos conocido. Y yo creo que las dificultades van a seguir. Ese tipo de noticias que dan de que no hay la infraestructura, no hay urnas, dice, no hay papeletas, no hay papel, no hay decisiones. Eso se va a seguir dando, porque hay sectores en Honduras, incluso de los 3 partidos políticos que van a primarias, que no estarían muy interesados en que las primarias se realizaran. Y por parte del partido de gobierno, de sobra, ha demostrado que ellos no tienen voluntad política para ir a procesos electorales, tanto primarios e incluso generales. Incluso yo creo que andan buscando algún tipo de crisis para aprobar la ley electoral. Pero yo creo que deberíamos de estar esperanzadores de que sí van a haber elecciones primarias con las dificultades que siempre han habido. Ahora, no con la fanfarria que han tenido elecciones primarias y generales anteriormente, que los gastos eran realmente enormes. Habría que pagar un custodio militar y luego custodios civiles, llevar las urnas, antes las llevaban los militares, ahora hay que pagarle a los militares que las traigan nuevamente. Imaginas, traes urnas desde, gracias a Dios, las llevas y las traes para aquí, ¿para qué? Entonces debe haber, en todas las reformas electorales, debe haber un proceso desconcentrado, o sea que hay que entregar la confianza en los departamentos, en los municipios sobre la administración del proceso electoral, y no acarrear todo ese tipo de material electoral
primero llevarlo y después traerlo a la mayor brevedad posible. ¿Para qué? Para que los diputados, alcaldes que se consideran perjudicados vengan a dormir en las afueras del Infoc reclamando un nuevo conteo, etcétera. Entonces, yo creo que toda esa gente que ha vivido de esto, entonces se siente que puede ser desplazada a este momento de todos los beneficios que se creaban. Mira, todo el proceso de adquisiciones que ha habido anteriormente en lo que era el Tribunal Supremo Electoral es realmente escandaloso. El día que se dedicara a evaluar, a investigar todo lo que ha pasado. Yo te voy a decir con franqueza, yo tengo confianza en el Consejo Nacional Electoral. Mira, por primera vez en ese Consejo Nacional Electoral hay dos mujeres representando a dos partidos y hay nada más un hombre. Eso no se había dado en un Consejo Nacional Electoral y yo confío que realmente esas mujeres van a garantizar un proceso electoral a nivel central transparente. A nivel municipal y todo eso es muy difícil porque los ojos del Consejo Nacional Electoral a esos lugares llegan a través de los políticos. Hay algo, Raúl, que me interesa mucho que hablaba don José León. Don José León no ve en los políticos la causa de nuestros graves problemas y abandono del país. Él busca la causa en el elector, fíjate. O sea que los políticos son una consecuencia y nosotros por lo general siempre atribuimos los defectos que tenemos a la clase política que dirige. Pero dice don José León que hay que irse al elector, el elector que no es capaz de elegir bien, sino que el elector se mueve por motivaciones, por emociones, por sentimentalismo y últimamente por interés a una bolsa, etcétera. Entonces, yo creo que deberíamos de ahora en adelante exigirle al elector que debe de elegir mejores personas que representen el Congreso Nacional. Pero uno también culturalmente podía explicarse por qué el hondureño no apoya a elegir buenas personas para que lo representen. Porque yo creo que el hondureño ha terminado por ver que la política, que los que se dedican a la política no van a hacer solución a los problemas. Que la política cada 4 años o permanentemente es nada más un ejercicio de parte de los ciudadanos que les gusta eso, pero que no son compromiso con los problemas que tiene el país. O sea que el problema nuestro es más grave. No es tanto de políticos, sino que es de compromiso y nivel de la ciudadanía que hemos desarrollado. Doctor Alvarado. Bueno, parte de la novedad de este proceso, que va a ser un proceso con muchos tropiezos, porque hay gente de poder que lo quiere delegitimar, son los fenómenos de deterioro del liderazgo. Ya las iglesias, los líderes sindicales, los líderes agrarios, los editoriales de los periódicos perdieron la capacidad de decirle a la gente por quién votar. Hace 20 años, la manifestación de don Evelio Reyes pudo haber sido determinante para un resultado electoral. ¿Por qué la gente empieza a votar por figuras del deporte y del espectáculo? Es una manifestación como de retaliación, como de venganza para los políticos. ¿Por qué? Porque confía más en un futbolista que en un dirigente político. Todos estos cambios que se van dando nos están obligando a la creación de una nueva democracia. Una democracia que no me da seguridad, una democracia que no me da trabajo, a mí no me interesa. Y luego el tema de José León es interesantísimo. Es decir, cómo separar los ciudadanos de los pobladores. El pueblo fue el que escogió a Barrabás frente a Jesucristo. Fue una decisión absolutamente democrática.
orbitaba alrededor de la mayoría. Los ciudadanos son más reflexivos, por eso hay que buscar liderazgos que tengan alguna función pedagógica, de repente hasta una visión cristiana de la política, no ver al elector, como decía Mussolini, una manada de borregos. Los políticos no deben ser acarreadores de hombres. Y ver lo que está pasando con Honduras. Hoy Honduras se ha hecho muy visible a raíz de las caravanas o movilizaciones o migrantes ilegales. Eso se ha visto en la televisión alemana, en la televisión rusa, en la televisión china. Y eso nos ha hecho visibles en el mundo porque nos hemos convertido en una especie de amenaza para la gran potencia de Estados Unidos, aunque ya no es tan gran potencia como después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía el 50% del Producto Interno Bruto del mundo y apenas tiene el 30%. Y hay potencias emergentes que ejercen influencia política en nuestros países. ¿Cómo la sociedad empieza a vengarse de los políticos? Me voy a ¿Cómo los empieza a despreciar? Uno se encuentra fenómenos donde los políticos son objeto de vejámenes en las calles, como ahora la gente ya no le pone stickers a los carros porque tiene el temor de la reacción violenta de un ciudadano. Por eso estos cambios tienen que ser aprovechados positivamente para no caer en la idolatría de la elección. La elección solo es un mecanismo para renovar autoridades y empezar a ser menos pobladores y más ciudadanos, exigirle a nuestros nuevos presidentes, a nuestros nuevos diputados, que realmente hagan un rol que beneficie a la comunidad. No podemos seguir con esa filosofía de que lo mío es mío y que yo puse el dinero y que tengo que recuperarlo, y hacer del robo y del saqueo de los bienes nacionales una práctica que ciertamente es hasta tolerada por la sociedad. Es decir, aquí cada vez nos hemos vuelto más apáticos, pero que el país va a un cambio. A ese cambio vamos a ir o nos van a llevar las circunstancias. Honduras está pasando un momento bien difícil. Yo lo percibo cuando hablo con la gente de los organismos internacionales, cuando hablo con alguna gente de las embajadas. Hay temor porque estos procesos ya se dieron en otros países. Les cito Chile, Perú, Ecuador. Nada más de que ellos son economías más sólidas que las pueden soportar. Aquí no. Aquí podemos regresar o podemos llegar a un régimen de autodefensa en una crisis económica terrible, más grave que lo que está pasando ahorita. Si usted va a la costa norte, ahí parece que todavía el fenómeno meteorológico pasó la semana pasada. Ahí la gente sigue durmiendo en la calle, bajo los puentes. Pero aquí se le dice a la gente que ahora se vive mejor. Es decir, ese tipo de cosas son actitudes que lindan con el cinismo extremo. Son de novela. Sí, si se vive mejor, pues usted salga a la carretera del norte, la CA3, y va a ver la gente durmiendo en la calle. Eso es vergonzoso. Y lamentablemente requiere un cambio político, un cambio de liderazgo. Eso tiene que darse ya no con esa visión facciosa que tenemos nosotros de que yo soy nacionalista, Julio es liberal y el otro señor. No, una visión ecuménica, una visión de país para que ya tengamos algo de qué enorgullecernos, porque hasta el momento solo tenemos cosas de qué avergonzarnos. Yo insisto, van a haber factores muy importantes de mucho peso que van a obligar a esta pequeña oligarquía que maneja este país a ir a elecciones, y las elecciones van a ser razonablemente transparentes, pero no basta eso. Hay que hacer lo que hizo Biden el mismo día. El presidente tiene que ponerse a trabajar, deben tenerse los equipos de trabajo integrados por los mejores hombres y mujeres de este país, y de esa manera ver si podemos dar un pequeño salto, hacer reformas políticas, hacer reformas económicas y dejar de venderle demagogia, porque después de la corrupción
la demagogia es lo que más daño le hace a un país. Don José León, usted aspira a ser presidente de Honduras por el partido Pino Socialdemócrata. Aquí está con dos, aquí está con dos analistas que ellos dicen siempre lo que piensan y su experiencia y su capacidad. Yo les agradezco a los tres que hayan aceptado la invitación. En un país... No, yo no tengo ninguna aspiración presidencial. En el Pino tenemos una precandidatura que es la de Doris Gutiérrez. Pero me dijeron, disculpe, pero me dijeron en algún momento que mucha gente quería que usted se postulara. Pero como presidente del Pino y estando aquí con don Julio Navarro, con el abogado Alvarado, ¿qué puede hacer el que quiere ser presidente al ver cómo... Raúl, de seguro don José León pensó en lo que pensás vos. ¿Cuánto se gasta para ser diputado? ¿Te imaginas para ser presidente? No, claro, yo me sorprendo. Yo me sorprendo. Imagínese cuántos recursos tiene que tener un candidato para invertir. Yo estaba viendo ahorita la cuestión de los diputados en su primera vuelta que es la primaria, invierten una gran cantidad de dinero y luego vienen las generales y invierten otra cantidad mayor, y entonces, ¿cuánto es el salario de un diputado? Entonces, ¿qué se espera de eso? ¿Cómo va a recuperar la inversión que hizo? Porque no se va a quedar así, ¿va? Bueno, yo pienso que el nuevo candidato o el que gane la presidencia tiene un reto bastante difícil. Este es un país que está en una situación delicada y de repente tenemos tal vez 8 años, 4 para mejorar las estructuras del país y 4 para poder echarlas a andar las reformas que se puedan hacer, que serían contrarreformas de lo malo que se ha hecho durante todas estas administraciones. Tiene que llegar una persona con un espíritu social. Ya no queremos gobernantes que vayan únicamente a velar por los intereses tanto personales o como de personas allegadas a ellos, porque el problema ha sido de que el gobierno está siendo dirigido por personas que son afín al gobernante actual. El que no está con él, pues tiene que retirarse. Entonces necesitamos un gobierno más popular, que vaya a poder hacer las estructuras, porque en 4 años no se puede desarrollar un país ni se puede hacer tanta cosa, sino que lo que se pueden hacer son todas las estructuras para que el país tenga un norte. Y después hay que hacer una planificación que no es tan a corto plazo. Una planificación a 30 años que permita estabilizar el país, porque no vamos a desarrollar el país en 30 años, sino que vamos a estabilizar el país en el tema educativo, el tema de salud, el tema de producción, para poder alcanzar el desarrollo de un país. Pero tiene que ser con gobiernos transparentes, que no vayan a robar, dijo un presidente centroamericano: cuando no se roba, el dinero ajusta. Y es cierto. Entonces, necesitamos pues una persona que llegue a gobernar el país con un espíritu nacional, no con un espíritu de partido, porque el problema ha sido eso, que se ha gobernado con partidos. Los planes que se han hecho, las planificaciones, son de gobierno y no de país. No tenemos políticas públicas duraderas. Miren ustedes la política, la ley electoral, puede ser una política pública permanente, pero siempre y cuando se cumpla. La ley no habla de representación de partidos en
en el CNE, ni cuando era el Tribunal Nacional Electoral, sino que habla de requisitos que hay que llenar para ser concejal. Entonces, eso se viola y se hace un show que para elegir una persona que ya la tienen. Entonces, eso no debe de existir en el país. Tenemos que vivir una democracia y la democracia es participativa, la democracia es de desarrollo y no es de control. Así es que, no, yo no tengo ninguna aspiración presidencial. Se necesita muchos recursos para ser candidato a la presidencia, y luego lo otro es que también ya no tengo la edad para poder aspirar a una candidatura presidencial. Quedo viendo a Julio y no sé si Julio pensó lo mismo que yo. Ajá. Biden es presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Yo pensaba. Hoy la Pelosi es mayor que Biden. Y quiere llevar a otro contemporáneo de edad a la cárcel, a Trump. Quiero preguntarle a los tres, si somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, la pobreza aquí se ve por todos lados, esas caravanas migrantes, yo fui el que transmití la caravana de los 2.000 personas que salieron desde San Pedro Sula en la noche. Y de verdad eso es impresionante, nunca antes lo habíamos visto. Aparte de la que se hizo hace 2 años. La pandemia, la falta de educación, 1 millón de niños y estudiantes se salieron de las escuelas y colegios. Seguimos con la pandemia y no se habla de volver a clases. La falta de salud, los hospitales colapsados. Con la pandemia y gastar 1.200 millones de lempiras en esos hospitales móviles que siguen sin funcionar. Las vacunas están en veremos. Entonces, ¿qué motiva a esta gente, a 14 personas, a ser presidente de Honduras? Julio, don Raúl Pineda y don José León. No, pues lo que los motiva es lo que han visto, Raúl. La enorme prosperidad de aquellos que han desempeñado grandes cargos públicos. Porque, mira, el compromiso realmente, a excepción de algunos, termina en el momento en que asumen el cargo. Durante andan en campaña, sí dan muchas ideas que parecieran muy buenas para el elector. Vos planteabas, Raúl, que aquí se ve la enorme pobreza, pero vos vas a cualquier concentración política de Honduras, ves los dos extremos, ves la pobreza y ves la opulencia con que llega el líder político del partido que va a esa reunión. Ahí ves los dos extremos. Por eso es que de la camioneta de último modelo bajan las bolsas solidarias para repartírsela a la gente que esperanzada en que por esa bolsa va a votar. Lo que está más bien es agrandando su pobreza para más tiempo. Entonces, el poder en Honduras ha sido una fuente fundamental de acumulación de capital que le llamaban en la vieja Europa en otro tipo de actividades. Aquí uno ve personas millonarias que si no hubieran entrado a la política no tuvieran toda esa prosperidad financiera y económica que muestran. El otro elemento que me parece a mí que hay que resaltar es lo que decía el abogado Pineda Alvarado. Mira, en Honduras necesitamos acuerdos y acuerdos de país. Ponerle acuerdos interpartidarios. Aunque uno puede creer que a este momento es imposible por las grandes desventajas y rencores que hay entre los partidos, pero el país no puede seguir así. Mira, el país tiene que recuperar su institucionalidad. Yo te decía la vez pasada, la institucionalidad de Honduras no la va a recuperar un solo partido que llegue al poder, porque necesita la colaboración y la comprensión de los otros partidos.
Ese es el gran problema político que nosotros tenemos ahorita, es la destrucción de toda la institucionalidad. Entonces no hay responsabilidades de cada uno de los poderes que rendir, ni de las instituciones administrativas. Entonces, por eso uno ve que la proliferación de candidaturas sin compromisos partidarios, entonces no va a llevar eso a una rendición de cuentas. Raúl, lo que planteabas, el gran desafío ahorita no es si llegamos a los estudiantes virtualmente o no. El gran desafío es que se nos fueron más de 700,000 estudiantes el año pasado. ¿Cómo lo recuperamos? O sea, una prolongación más de los esfuerzos por aumentar el grado de escolaridad de los hondureños. Mira, las escuelas están abandonadas. Vos vas a la zona rural y están enmontados los centros educativos. Aquí nomás el Central. Vos vas a ver el parqueo del Central. Parece como aquellas fotografías que aparecían antes, Nueva York sin humanos. Entonces hemos abandonado todo esto y entusiasmado el gobierno con la virtualidad, que va a dar computadoras, que va a dar esto, que va a dar lo otro. Entonces eso necesita un compromiso interpartidario para llegar a acuerdos. Lo que ya somos más viejos recordamos los intentos que se hizo después de la guerra de 1969, que al menos se llegaron a acuerdos políticos que fracasaron después por la falta de cultura y compromiso con el país. Pero yo sí creo que debíamos de reintentar nosotros. Lástima que hoy los grupos gremiales de presión social que habían antes ya no existen, porque incluso hasta el sector privado, hasta el COED ha abandonado su posición de veedor, de vigilante del funcionamiento del sistema político, sino más bien que se ha coaligado con los que han irrespetado la institucionalidad del país. Pero fuerzas políticas, fuerzas económicas, gremiales, hay que han sido destruidas, pero que como tales pueden ser revividas, claro, y asumir un compromiso con el país, no solo con los partidos políticos, sino con todas las otras fuerzas sociales que existen. Algo, Raúl, que mencionaba el abogado es, aquí te mencionan la prosperidad que hay en Honduras, que Honduras hoy es diferente a todo lo que había sido antes. Yo recuerdo, Raúl, hace poco, en agencias internacionales como Twitter y Facebook, le dijeron a Trump que no le volvían a publicar mentiras. Ahora los medios de comunicación en Honduras no podrían hacer lo mismo. Miren, no volvemos a anunciar mentiras aquí, porque también hay que cumplir algún tipo de responsabilidad. El mundo se asustó porque dijo, ¿dónde está la democracia norteamericana que pueden privar al presidente de hablar? Pero le dijeron, mire, el sector privado que tiene condiciones puede decirle, no puede hablar mentiras, porque yo no creo que debíamos de ayudar a reconstruir la imaginación que debemos de tener sobre el país. Y usted, que siempre es tan directo, abogado, igual que Julio, ¿y esta gente por qué aspira tanto a ser presidente de Honduras? Bueno, tienen hasta pleito interno, pues. Bueno, el presidente de Honduras tiene más poder que un monarca europeo. El presidente de Honduras tiene más poder que un presidente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos un Estado con derecho, pero no somos un Estado de derecho, que es aquel que se define como el que tiene a todos su andamiaje gubernamental y la población sujeto a la ley. Aquí el gran problema del próximo gobierno es que tiene que ver cómo concentra, cómo delega responsabilidades en equipos de trabajo para que se encarguen de problemas puntuales, porque aquí todo pasa por el meridiano del presidente de la República. Él es el gran comandante de las Fuerzas Armadas, él es el jefe de la policía, dirige la economía, administra justicia, decide quién va a la cárcel o no, y ahí tengo que hacer un alto a lo que el Partido Nacional. ¿Cómo es posible que
tengan a don Arias Fura con una espada de Damocles que el día de mañana la Fiscalía, cuando aprueben el antejuicio, mete un requerimiento y el partido de gobierno se puede quedar sin candidato, o por lo menos sin uno de sus principales candidatos, a través de una manipulación política. Eso no es democrático, eso no es correcto. Eso es motivo de vergüenza, pero aquí se parte de la idea que los hondureños somos estúpidos y que por milagro de equilibrio andamos en dos patas. Y si nos quieren engañar, y si nos quieren cubrir y decir que el Estado de Derecho funciona, y todos sabemos realmente que hay un grupo que no es un grupo necesariamente integrado solo por gente de gobierno, son gente de poder que está en todos los partidos y que negocian para agarrar este país y repartírselo así como los carniceros del mercado zonal Belén se reparten las piezas de una res. Es historia de que hay grandes conflictos a nivel de los que manejan verdaderamente los partidos. No es tan cierto. Y hoy vemos que la democracia, que en todas partes del mundo ha tenido enemigos, y la democracia es relativamente un fenómeno reciente. Veamos de dónde venimos. Venimos de gobiernos que surgen de golpes de Estado, gobiernos que han sido manejados por militares o por lo que se llamaba antes hombres fuertes, y así ha pasado en todas partes del mundo. Aquí las únicas democracias más o menos estables han sido la de Colombia, Venezuela y Costa Rica. América ha sido una zona donde no hemos tenido vocación democrática. Imagínense que nos independizamos y lo primero que hicimos fue adherirnos al imperio de Agustín de Iturbide. No hemos sido republicanos. Y la democracia es una utopía. La democracia no existe. No ha existido nunca. Solo en la obra de Tomás Moro en 1513 la utopía funcionó como una idea, pero el modelo republicano sí puede funcionar. El modelo republicano funcionó en Estados Unidos. Ahí pusieron en cintura a un aprendiz de déspota que quiso hacer lo que alguien mencionó, la práctica de la República Bananera. Ahí funciona el modelo republicano. Pero nosotros no tenemos un modelo republicano. Es más, hemos involucionado tanto que a muchos que somos amigos de las Fuerzas Armadas nos costó reposicionarlos desde el Congreso para que hicieran su rol. Y hoy el gobierno los ha sacado de los cuarteles y los ha puesto a gobernar. Y ese no es el rol de las Fuerzas Armadas. Hoy, yo no sé qué universidad habrá ahí en el sector de occidente de este país, pero el 70% de los magistrados de la Corte Suprema y de la Fiscalía son de occidente. ¿Por qué? Porque son afines al presidente de la República y se vuelven débiles, sumisos, obedientes. Y entonces hemos tenido un megapoder que se vuelve en una amenaza contra la ciudadanía, es decir, en nombre de la seguridad se atropellan muchos derechos. Hoy si usted anda dinero en la calle y lo paran en un operativo y no puede justificar 200,000 empiras, usted va preso. O sea, anda una pistola con un permiso vencido, usted va preso. Y en Honduras ir a la cárcel puede ser hasta una sentencia de muerte, porque la justicia es extremadamente lenta y el gobierno volvió a perder el control de los centros penales. Entonces, ese tipo de cosas es pagar seguridad, alguna seguridad, con moneda de libertad. Entonces, esto no es de hacer las cosas bien por cuestiones éticas o porque los que estamos aquí nos sentimos la conciencia de Centroamérica. No, es por razones de tipo pragmático, económico, que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra libertad. Tenemos una nueva policía, dicen, pero cuando hay un operativo la gente no deja de sentir un cierto impacto de temor, porque no sabe lo que le va a pasar. La impunidad, por Dios. Hoy fueron encontrados 5 cadáveres desmembrados. Estamos viviendo ya no al borde de la selva, estamos viviendo en la selva. Y aquí se dice que hemos tenido un avance. Un norteamericano vino a decir el milagro de Honduras en materia de seguridad, pero le digo, aquí parten de la premisa de que somos tontos. Y la gente ya no es tonto, y la gente está
altamente informada. Y por eso se va a dar ese fenómeno político tan interesante en las próximas elecciones, donde la gente, alguna va a votar emocionalmente, va a votar por rencor, otra va a votar más reflexivamente, porque esto ya tiene que ver con nuestra integridad, con nuestro derecho a la vida y con el derecho que tenemos a ser personas, no solamente a ser seres humanos que su destino está sujeto a la voluntad del que manda, porque aquí no gobiernan, aquí es que mandan. José León, ¿y usted qué comentarios le merece? Lo que, Raúl, interesante dato que dio el abogado. Sí. El fiscal general, ¿de dónde es? De Occidente. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿de dónde es? De Occidente. Presidente de la República, ¿de dónde es? De Occidente. Y dejemos de contar. Bueno, mire, yo creo que hay dos factores importantes. Uno es los que llegan, los que quieren ser presidentes para seguir manoseando este partido, este país. Es decir, para seguir, para tener poder y tener a la disposición el país de ellos y no por el país. Pero también hay otras personas que quieren ser presidentes para cambiar este país, pero esas personas no llegan. Entonces, no todo el mundo tiene una mentalidad egoísta, sino que algunos sí quieren ser presidentes y algunos dicen, bueno, tenemos que cambiar este país y enrutarlo por donde debe. Tenemos que tener un sistema judicial independiente que no obedezca al sistema de gobierno que tenemos, porque la cultura nuestra es que el presidente es el que manda todo. Esa es la cultura que hay en este país y los hechos lo demuestran. Porque aquí, cuando mencionaba el abogado Pineda sobre la Corte Suprema de Justicia, nosotros luchamos por mejorar el sistema judicial y que fuera independiente. Y por eso mismo fue que se concibió en la ley una junta nominadora, y la junta nominadora tendría que ser independiente, pero se controló la junta nominadora para formar una Corte Suprema de Justicia 7-8. Entonces, eso, cuando la Corte tiene un dictamen que no es de acuerdo a la ley, decimos que es un dictamen político. Cuando la Corte decide 7-8, es un dictamen político. ¿Por qué es político? Porque hay 7 liberales y 8 nacionalistas. Aunque el dictamen sea pegado a ley, pero decimos es político. Entonces, eso es lo que no queríamos. Nosotros queríamos que llegaran a la Corte Suprema de Justicia los mejores abogados y los abogados más honestos, y que el sistema judicial respondiera a los intereses del país. Porque nosotros estamos convencidos que si tenemos un sistema judicial independiente, cambiamos lo demás. Es más fácil cambiarlo, porque la corrupción se combatiría de una manera más directa y transparente, y entonces eso nos ayudaría a que el país cambie en gran medida. Pero no lo tenemos un sistema judicial controlado. Ustedes vieron cómo se eligió esta última Corte Suprema de Justicia, que se llevó, parecía bingo en ese Congreso. Entonces, que mientras no saliera el que quería el presidente de la Corte, entonces no terminaba la votación. Pero bueno, ese es el país que tenemos y tenemos que cambiarlo. Y esa es función de todos los hondureños. A veces cuando nos reunimos con organismos internacionales, nos dicen, bueno, cuando va la gente y tiene esperanzas de que con el cambio de presidente en Estados Unidos va a cambiar Honduras. No, somos los hondureños que tenemos que cambiarlo. Y ellos mismos nos dicen, bueno, nosotros no podemos hacer más nada. Bueno, cuando se
se hicieron aquí a cancelación de visas y deportaciones que hicieron de Estados Unidos. Dice los norteamericanos, bueno, lo único que podemos hacer nosotros es esto. Entonces, pero otra cosa no podemos hacer porque es cuestión interna de los países. Y realmente que sí va. Nosotros tenemos que somos los responsables y darnos el gobierno que queremos, pero no debemos de permitir que hayan imposiciones. Y lo otro es que este país, de repente, si vamos en esta carrera de los políticos, el país va a tener una situación más difícil. No hemos cambiado. La cuestión de la inseguridad cada día es peor. Solamente la ven que ha cambiado el presidente y sus seguidores. Pero no tenemos un cambio en el país porque la estadística no debe de darse. No debe de haber una estadística de muertos y que hoy mataron 20 y que mañana 10. No, lo que debería de existir es que no hubieran asesinatos. Entonces, eso es lo que deberíamos de proyectar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se miente en todo aspecto, porque se miente a nivel nacional, yo no sé quiénes creen, y se miente a nivel internacional. En la parte económica se inflan cifras que no existen en el país para venderlas y poder conseguir dinero. En cuanto a deuda interna y externa, estamos llegando ya al tope. Si bien es cierto que se han aprobado algunos créditos, es por el problema de la pandemia y también por lo de los problemas de los huracanes, pero no porque seamos un país elegible, sino que estamos altamente endeudados, peor como estábamos antes del alivio de la deuda. Así es que yo creo que ser presidente en este país es un reto. Raúl, una duda jurídica. Diga, señor. Abogado, van 3 partidos a elecciones primarias. Para ellos se abrió la campaña. ¿Pueden los otros 11 abrir campaña también? Sí, perfectamente. Ellos pueden hacer una suerte de proselitismo, más porque es un derecho que está en el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, porque la ley electoral más bien restringe la labor proselitista a los partidos que van a ir a la contienda interna. Pero sobre la ley secundaria prima el tratado, y el tratado dice que la participación política puede efectuarse de manera abierta, pero no tienen derecho a deuda política, como las candidaturas independientes tampoco tienen derecho a ninguna compensación económica por parte del Estado. Bueno, yo en eso yo creo que, mire, los partidos que no van a elección primaria sí tienen un proceso primario, que es la selección de sus candidatos a presidente y a los designados diputados y también por asambleas. Los diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces hay un proceso interno que se hace hasta llegar a una asamblea donde se elige los candidatos. No es que salen de la nada. Pero yo creo que esto incluye la ley externa. Bien, los políticos ya están en campaña del Partido Liberal, Libre y del Partido Nacional, aunque los otros partidos ya se están moviendo y organizándose en todo el país. Julio, con esto de la pandemia, la gente va a las concentraciones, unos con mascarillas, otros no. Eso no lo va a detener a pesar de la gran cantidad de muertos que hay, los infectados. Se hacen 3.000 pruebas, 1.500 salen positivos. La semana pasada tuve aquí al presidente de las funerarias diciendo que él cree que hay
que ellos contabilizan 7.000 muertos. Es una pandemia que deberán enfrentar los políticos también. Julio, ¿cómo visualizas las campañas políticas? El proceso será... Me gustó que el abogado Pineda Alvarado ha dicho que cree que va a ser honestas las elecciones generales. Eso es importantísimo para el país. Tu resumen, Julio, y análisis final, por favor. Raúl, ahorita hay dos extremos. El temor a contaminarse, que en el fondo es temor a la muerte. Te dicen que hay que desmovilizarse, que hay que refugiarse en las casas, que hay que no salir. Pero está el otro patrón cultural que ha tenido el hondureño, la pasión por la política, que en el fondo es la esperanza en que algo debe cambiar, hace que el hondureño se movilice y asista masivamente a las convocatorias que le hacen sus líderes. O sea, desprecia el temor a contaminarse y el temor a la muerte, en el fondo, creo yo, por la esperanza de que algo debe cambiar. Por eso los políticos que andan promoviéndose deberían de tomar en cuenta eso, el riesgo enorme que corre el ciudadano por irlo ser escuchar. Por eso el compromiso debe ser de no fallarle a la gente, que ya basta de haberlo engañado, de haberle fallado en las propuestas que se han hecho. Y esa esperanza también tiene que ver en que podamos ir a un proceso electoral transparente, o sea, legítimo, creíble, que el que gane, gana bien, y el que pierde, reconoce que perdió. El último que reconoció paladinamente que había perdido las elecciones en Honduras sin problema fue Osvaldo Ramos Soto, allá por 1993. Recuerdo que Pineda Ponce le costó reconocer que había perdido. Pepe Lobo le costó reconocer que había perdido. Y de ahí para acá ya sabemos las enormes irregularidades de los procesos electorales. Entonces, las primarias que no sean nada más para volver a repetir los 128 diputados que hay actualmente en el Congreso, que van por cada uno de los partidos, como te diga, en sección 2 del Partido Nacional. Porque la mayoría de diputados le han fallado al país. No han sido capaces de respetar la institucionalidad, de constituir poderes independientes. El Partido Liberal, un sector del Partido Liberal, tiene la deuda de haber hecho mayoría con el Partido Nacional para entregar una Corte Suprema de Justicia al Poder Ejecutivo, una Fiscalía al Poder Ejecutivo. Yo creo que todo eso el elector hoy en día, dentro de su pasión partidaria, debe tener un poquito de racionalidad y saber quiénes de todos los candidatos que proponen pueden responder a los intereses del país. Yo espero y soy optimista de que vamos a ir a un proceso electoral transparente, porque no puede ser que tengamos otros procesos como el del 2013 o el 2017. Honduras, yo creo que requiere otra oportunidad, una mejor decisión del electorado para realmente recuperar las banderas que hace tiempo los políticos abandonaron. Una información política de última hora. Me avisan si está listo ya René Amaya, para que mis invitados lo comenten también. Bien, voy con esta información de última hora. Última hora. Última hora. Bien, René Amaya en el Consejo Nacional Electoral. Adelante, René. Bien, voy a informar con René Amaya. La licitación de transmisión de resultados casi desde la semana pasada se habría declarado nula
Eso ya ha trascendido. Nosotros teníamos esta información, el viernes lo dije en el noticiero, de que esto iba a pasar, pero en este momento René Amaya lo confirma. Adelante, René. Bien, buenos días Raúl. Efectivamente se nos ha confirmado de una fuente muy ligada a este trabajo que ha venido realizando el Tribunal o el Consejo Nacional Electoral, y es que de las dos empresas que habían clasificado para poder emitir la transmisión de resultados, ninguna al final logró pasar, y ahora son las autoridades del Tribunal o del Consejo Nacional Electoral que tendrán que definir cuál va a ser el procedimiento, tanto para la divulgación y transmisión de los resultados en este proceso electoral interno. ¿Y por qué fueron descartadas? La empresa hondureña que había clasificado en un inicio, pues al final no llenaba todas las garantías para poder llevar a cabo este proceso. Se logró encontrar que era una empresa constituida en el mes de septiembre del año pasado. No tenía pero ni 6 meses de haber sido constituida, y estaba participando en quererse quedar con esta licitación de la transmisión de resultados. La colombiana que había clasificado, pues esta empresa cobraba 215 millones de lempiras. ¿Cuál era el problema de esta empresa? Que no presentó en la oferta ni una tan sola garantía, pero a la misma vez cobraba 215 millones, pero el Consejo Nacional Electoral apenas solo tiene 180 millones para llevar a cabo este procedimiento, y es por ello que los miembros del Consejo Nacional Electoral tomaron la decisión de pues dejar sin valor ni efecto esta propuesta de contratación de esta empresa para la transmisión y divulgación de resultados. Hasta el día de hoy, ninguno de los comisionados del Consejo Nacional Electoral se ha querido referir al tema. Están buscando qué alternativas sería para dar a conocer los resultados durante este proceso electoral interno. Y una de estas alternativas sería regresar a lo que era antes, Raúl, antes que se pusiese en funcionamiento el famoso TREP, y que sea a través de una organización no gubernamental, o buscar el apoyo de tipo España, como lo hizo con El Salvador, de que vengan alguien para a través de boca de urna hacer este tipo de trabajo, porque el problema es el tiempo que apremia y ya no hay tiempo para poder llevar a cabo otro proceso de licitación, o a menos que se haga una contratación directa de las 6 empresas que quedaron fuera o al margen, que no presentaron propuestas durante este último periodo. Así, de forma resumida, lo que ocurre, Raúl, serán los propios comisionados del Consejo Nacional Electoral que tendrán la última palabra. ¿Cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para dar a conocer los resultados en este proceso electoral primario que se avecina? Bien, gracias. Julio, ¿qué piensas? Raúl. Sí. ¿Quiénes daban los resultados antes, no? Nosotros, los medios. Ustedes los daban, ¿verdad? Sí. ¿Y al final cuadraban? Sí, cuadraban. Sí, cuadraban. Y les voy a contar algo. Últimamente que han creado todo un sistema sofisticado, Raúl. Fíjate que esa empresa está cobrando como 10,000 lempiras por procesar cada acta electoral. O sea, 18,000 actas electorales. Por favor, ¿cuánto cuesta eso procesarlo? Pero además, mira, no procesé las 18,000. Procesé 298 de alcaldes, 298 de presidente y 298 de diputados. Eso no es cosa del otro mundo. Si uno hiciera funcionar la institucionalidad, que el Consejo Municipal Electoral te saca un acta de todas las actas del municipio, de presidente, de diputados y de alcaldes, y el departamento te saca un acta de presidente, te saca un acta de diputado y te saca las 19 actas del paraíso de las municipalidades. ¿Cuánto cuesta eso? Pero mira, por la corrupción volvieron totalmente sofisticado eso. Deberían de tomar el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, las elecciones son un proceso totalmente desconcentrado.
no hay Tribunal Supremo Electoral, no hay Consejo Nacional Electoral, sino que es cada estado, cada distrito el que maneja los resultados electorales. Yo creo que deberían de ponerse otras condiciones, porque los malos hábitos están dados, y esos malos hábitos que han habido, que dejó David Matamoros Maxson ahí, hay que cortarlos y hay que inaugurar un nuevo paradigma de cómo realmente tabular los procesos. Yo repito, antes había que confrontar quién iba más adelante, Radio América o HRN, y hoy que existen más medios de comunicación televisivos y radiales con más tecnología, ¿y qué dudar? Estoy de acuerdo, pero y te informo que platicando con líderes nacionales y con figuras importantes están de acuerdo de volver a ese método donde nunca antes se cuestionaban las elecciones. Doctor Raúl Pineda Alvarado, ¿qué piensa? Abogado Alvarado. ¿Ya volvió la abogado? Una vez salió diputado, contado así, allá en el municipio. Abogado. Un país pobre tiene elecciones ajustadas a su realidad económica. La India es el país con la mejor democracia electoral del mundo. A veces el proceso de conteo llega a un mes, son 700 millones de electores. Y este tipo de situaciones propias de la modernidad digital a veces se convierte en modernidad informática. La diferencia es que lo digital es real y lo informático no es real. Los fraudes se hacen en la mesa y en la transmisión de datos. Yo creo que Honduras debería volver a ciertas formas, digamos, tradicionales o artesanales de contar los votos. Esos mecanismos tan sofisticados a veces no son las mejores opciones para que un pueblo pueda conocer a quién eligió, cuando los resultados se pueden casi anticipar a través de la prognosis y del análisis. Siento que aquí tenemos que ser creativos. Lo que no podemos hacer es prestarnos al juego de los que están interesados en deslegitimar los procesos electorales. Ciertamente antes las grandes cadenas de radio daban los resultados y eran resultados que se ajustaban a la realidad. Hoy habría que mejorar un mecanismo, volverse creativos, abandonar un poco esos mecanismos que, dadas las situaciones económicas del país, no nos permiten ser tan dispendiosos. Esos gastos son hasta ofensivos, 200 millones de lempiras en un país donde no hay reactivos para hacer las pruebas PCR o donde no hay equipo de bioseguridad, y eso ha derivado en que más de 60 médicos hondureños han muerto con motivo de la pandemia. Qué triste. Entonces, o son creativos o hacemos una democracia más directa. Antes habían los tribunales o los consejos electorales locales, departamentales, que eran los que manejaban el problema y allá se sabía quién ganaba. Después se decidió traer, bajo pretexto de fraude, todas las urnas y todos los actos, y el fraude se hace aquí. Entonces, tenemos que evitar esos procedimientos que generalmente se prestan a corrupción, porque la gente que ha estado en el tribunal sabe efectivamente que se han prestado a diversos actos de corrupción. Y por último, yo quería decir que para este proceso la gente honrada debe participar. La gente buena de este país también es culpable del estado de cosas en que nos encontramos, porque no han querido abandonar su área de confort, porque han mantenido una actitud contemplativa y le ha tenido miedo a la política. Al contrario, hay que participar para que los malos no hagan las cosas que deberían hacer los hombres y mujeres de este país. Abogado Raúl Pineda, es un gusto y le agradezco que haya aceptado la invitación, al igual que don Julio Navarro. Cerramos con don José León Aguilar, presidente del PINU. Sus conclusiones, por favor, José León.
Bueno, yo creo que esto de los escrutinios, la última palabra la tienen los mismos diputados en las reformas que hagan, porque si integran juntas departamentales, que es la nueva figura que hay en la ley, y las juntas municipales transparentemente y con personas independientes, no tendríamos ese problema de la transmisión de datos, porque lo que decía Julio, solo son 18 actas departamentales que se hace, porque antes se hacía el acta local, el acta municipal se remitía al departamental y el departamental hacía el escrutinio de actas, y lo que llegaba al tribunal, que era en ese tiempo, pues eran 18 actas, nada más, tanto para presidente como para los demás electivos. Pero eso depende de la transparencia que se pueda manejar en el proceso. Lo otro es que la modernidad de repente encarece el evento electoral, y lo otro es que tiene en estas elecciones primarias que la manejan los mismos partidos, deben de ser una fiesta bonita y sacrificada, podemos decir así, porque la gente va arriesgando contagiarse para ir a dar un voto y poder favorecer un candidato, y por lo tanto al final debe ser el reconocimiento de los perdedores y los ganadores. Eso es importante, porque el pueblo es el que decide y no es el interés de la persona que debe prevalecer. Que con muchas gracias, y ha sido un placer participar con la OEA de Ginebra, buen amigo, y con Julio, primera vez que tenemos la oportunidad de estar en el foro. Muchas gracias a los tres distinguidos caballeros que esta mañana han participado en el foro de la entrevista. Gracias. Muy gentil. Bien, el presidente también ha colocado los siguientes tweets para irnos. Dice así: Juan Orlando Hernández, presidente del país, ¿qué hemos hecho en el año más difícil de nuestra historia? ¿Qué haremos en este 2021 para sacarlo adelante de la crisis después de ser golpeado por la pandemia, ETA e IOTA? Les cuento que mi mensaje virtual de hoy en el Congreso Nacional: el 2021, el año de inversión, de choque para reactivar la economía y poner dinero en el bolsillo de nuestra gente. Agro, pequeños negocios, vivienda, infraestructura, ecuación simple, inversión de choque para reactivar economía, dinero en el bolsillo de nuestra gente. Por la importancia, dice el presidente, que hemos hecho en el año más difícil de nuestra historia. ¿Qué haremos en este 2021 para sacar adelante de la crisis después de ser golpeado por la pandemia, ETA e IOTA? Les cuento en mi mensaje virtual de hoy en el Congreso Nacional. Paquetazo. Juan Orlando, el 2021, el año de inversiones de choque para reactivar la economía y poner dinero en el bolsillo de nuestra gente. Agro, pequeños negocios, vivienda e infraestructura, ecuación simple, inversión de choque para reactivar economía, dinero en el bolsillo de nuestra gente, dice el presidente Hernández. Bien, nos vamos. Hoy se instala la cuarta y última legislatura del Congreso Nacional. Tendremos detalles. Los invito a que sigan con Canal 11, que tengan una muy buena semana y cuidémonos todos del coronavirus. El coronavirus sigue matando hondureños. Ayer murieron 4 médicos, cientos de hondureños se siguen infectando. Cuidémonos porque esta enfermedad es mortal. Buenos días, una buena semana para todos y que Dios bendiga al país.